Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo directo. De nuevo tenemos al gran investigador, analista y una persona que se enfrenta al globalismo, el gran Jorge Zamora de Chile. Nos separan el Mediterráneo, el Atlántico y está en la costa oeste de Hispanoamérica. Bienvenido, Jorge Zamora, bienvenido de nuevo a Eclécticos 2.0. Muchas gracias, Luis, por la invitación. También ahí con Pau, con tu partner. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, feliz de que estés con nosotros, de que hayas salido bien de lo que te ocurrió y que, bueno, sigas en el fondo en esta mejora continua y que tengamos muchos, pero muchos más directos de Eclécticos 2.0. Así que feliz. Pues para mí será un auténtico placer porque lo que me ha enseñado este trauma, este relámpago que me apagó como si fuera un interruptor, es que hay que valorar el amor fati, el vivir plenamente el momento, amar nuestro destino desde una posición de ataraxia, de serenidad, y tú me transmites eso, Jorge. Primero, antes de nada, este directo va a ser enfocado a esta guerra cognitiva que las élites transhumanistas, globalistas, tienen contra el pueblo, y analizando el pequeño texto que pone David Hood de Omniwar como guerra omnipresente, omnipatente, absolutamente todos los medios que utilizan precisamente contra el pueblo, pues crisis energéticas, pandemias, guerras, conflictos, emigración descontrolada, absolutamente todo, como si fuera una guerra híbrida contra la población. ¿Qué tienen, Jorge, estas élites contra la población? ¿Por qué les interesa esa reducción maltusiana de la población? ¿Por qué nos atacan de sobremanera cuando en los años 70, 80, 90, aquí al menos en España y en Europa, se vivía una etapa de libertades y parecía que eso iba a ir a más? Y ahora cada vez vamos a menos, como una dictadura digital de algoritmos que, bueno, aquí por lo menos en Europa y en España se va a instaurar en breve. Bueno, nosotros estamos lidiando contra una élite de carácter psicopática que está obsesionada con el control y ellos ven este planeta como una especie de granja de su propiedad y han estimado simplemente por la propia psicopatía y la ansia de control de que hay demasiada gente y por lo tanto tienen que reducir las cabezas de ganado para hacer más operativa la granja. Es una operación corporativa de una empresa que ellos llaman Tierra y que la quieren hacer más eficiente para poder tener unas ovejas completamente metidas dentro de un redil en donde las puedan controlar al 100%. Por lo tanto, están de alguna forma, y haciendo una analogía, eliminando una cantidad de envases que les sobran para una empresa con un producto que ellos necesitan controlar al dedillo. Y sin ir más lejos, las ciudades de 15 minutos, ¿qué es lo que son? Son en el fondo la idea centralizada o la idea puntual de ese control, es decir, de que tú tengas miedo de salir de tu propia casa y estar encerrado en un espacio de 15 minutos para que ellos te puedan controlar mejor, envenenar mejor, para que te puedan irradiar mejor, y así tú no pases de los 50 años, más o menos como lo que se veía en la película La fuga de Logan. Y si tú ves, por ejemplo, las noticias con respecto al crucero, con el patógeno, con el que está metiendo miedo, que te están diciendo no viajes. Pasó con los aviones, pasa con los accidentes que nos muestran de trenes, de carretera, y constantemente. Es decir, si hay algo que ellos necesitan, son ciudadanos metidos dentro de la ciudad de 15 minutos que por ellos mismos digan yo no quiero salir porque tengo miedo. Como los Juegos del Hambre, ¿te acuerdas Claro. esas famosas películas que hay varias películas acerca de ello? Ahora no me acuerdo cuántas, yo he visto alguna de ellas, pero Son es, como cuatro, creo ya. sí, ese futuro distópico pues lo quieren instaurar. En la ciudad de Oxford trataron de hacerlo, lo que pasa que la gente protestó y se rebeló. Pero bueno, ese es el intento. Que lo consigan o no depende de nosotros, de esa masa crítica que pueda crecer gracias a gente como tú y humildemente lo que tratamos de hacer Pau y yo, que es difundir un mensaje revisionista y esa búsqueda de la verdad
detrás de ese velo de ISIS. ¿Te parece bien, Jorge, que arranquemos con estos vídeos y a partir de ahí empezamos este directo hablando de esa guerra cognitiva que tienen esos Illuminati, esas élites globalistas transhumanistas que quieren instaurar el modelo, el tecnato chino, porque realmente China tiene grandes virtudes, quiero decir, evidentemente la delincuencia, el orden, ciertas cosas han mejorado notablemente, la renta per cápita, la sanidad, etcétera, pero no deja de ser un control absoluto contra la población, ¿no, Jorge? Exactamente, eso es básicamente lo que ellos pretenden hacer, una especie de mundo tecnocrático, totalitario, pero al mismo tiempo tienen que venderlo como la solución a todos los problemas, a los problemas que ellos mismos nos crean en el fondo, estos problemas reacción-soluciones, ingeniería social del libro. Así que adelante, vamos a revisar ese material. Venga, perfecto. Arranca Pau con los vídeos y luego Jorge los analiza. Qué casualidad que el mismo día del barco con el antivirus, el 4 de mayo, saliera la bruja de Madonna en la Met Gala justamente con un barco fantasma en la cabeza y con una trompeta simbolizando el apocalipsis o el juicio final. Sin hablar de la revista The Economist, financiada por la familia sionista Rothschild, en la que salieron dos imágenes a finales de 2025 donde se ve claramente el barco y los pinchazos. Y qué decir de Los Simpsons, ¿no? Serie creada por Matt Groening, amiguito del satánico Jeffrey Epstein. Soy el general William Sullivan con un mensaje de emergencia. Les hablo desde el Centro de Control de Enfermedades. La epidemia del mortífero virus Pandora se esparce rápidamente. ¿Crees que todo esto es casual? Ya está, creo que se está repitiendo ya. Y ponemos el segundo vídeo y lo decodificas y lo analizas. Aquí tenemos al capitán del buque dando la noticia. Yo voy con desfase viendo las Dice que, imágenes. desgraciadamente, uno de los pasajeros ha fallecido la pasada noche, que es muy trágico y que han sido, cree, causas naturales Ya. por los problemas que tenía de salud. Que así le ha dicho el doctor que no era infeccioso. Eso es lo que les dijo en un principio. De que se va a empezar a viralizar todo esto y donde Pedro Sánchez quería quedar como el héroe mundial, salvador no sé de qué, pues va a quedar como lo que es. Pues es un trilero que va a quedar expuesto ante el mundo, como vais a ver ahora, y no es difícil de ver. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto ha sido una película, un show que han montado y que además se ve a las claras porque se ha hecho así. Pedro Sánchez, siguiendo las instrucciones, o no, no lo sé, pero parece ser que sí, de Tedros, de la OMS, pues ha aprovechado que, nunca mejor dicho, que, no sé, que el Pisuerga pasa por Valladolid, que un barco pasaba por Cabo Verde, Sí, todo para esto es un tenernos montaje finalmente. una semana entera con todos los medios de manipulación masiva. Esto, como vamos a hablando de revisar, este yo les virus voy a mostrar mortal. Yo información de base de que todo esto es una cosa. Ahora mira, saliendo el psiquiatra del autobús sin ningún tipo de protección ni nada, que ha estado en contacto con la gente del crucero, ahora lo verás y ya arrancamos, Jorge. Espero que a los espectadores estas imágenes pues sea un anticipo, un aperitivo de todo lo que vas a explicar del hantavirus este. Perfecto. Ahora verás, se va el autocar y el tío nada, el tío pasando de todo, ¿sabes? Dice, ya he hecho el teatro y ahora pues a seguir con la vida normal. Ya está, gracias Pau. Adelante, todo tuyo la pantalla. Toda tuya. Ya, le voy a compartir ahí a Pau una imagen para que vayamos revisando este tema. Perfecto. Voy a cerrar el directo en YouTube porque me laguea un poco. Así que vamos aquí a compartir pantalla, ventana. Ya, vamos a ver probablemente varias imágenes. Ahí me avisan si se está viendo porque yo no la puedo ver, no la voy a ver seguramente. Ah, no, sí, ahí la veo, ahí la estoy observando. Habría que ponerla más grande, sí, para que puedan leer. Para poder determinar que estamos frente a un patógeno de carácter viral, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los estudios científicos que constatan un aislamiento, que es en el fondo la capacidad que tuvieron los científicos de probar lo que se denomina el efecto citopático. Es decir, que ese patógeno fue capaz de contagiar, enfermar y matar células humanas sanas.
Y esto se hizo en el año 1978, en el aislamiento, supuestamente, pues, de parte de un doctor coreano llamado Hu Wang Lee, que lo que hizo en el fondo fue un aislamiento sin lo que se denomina la prueba de control negativa. La prueba de control es un ensayo que se hace paralelo al aislamiento para determinar que efectivamente Ya, ahí te Ah, veo. perfecto, a ver si ahora ya podemos arrancar. Sigue. Perdona, repite por favor por si nuestros seguidores no han oído lo último que has dicho, Jorge, y ahora evitamos compartir imágenes y todo y así será más fluido todo, ¿vale? Ya, no sé si yo la estoy viendo ahora sí, ¿ah? Yo te veo la imagen pequeñita, pero se ve. Y bueno, como les comentaba, yo para poder determinar científicamente que estamos frente a un patógeno de carácter viral, tengo que tener primero lo que se llama una prueba de aislamiento para probar el efecto citopático, es decir, que ese patógeno es capaz de contagiar, enfermar y matar células humanas sanas. Y paralelamente al aislamiento tengo que hacer lo que se llama una prueba de control negativa que el doctor Lee no hizo. La prueba de control negativa es para efectivamente comprobar que la mortandad de la célula en el tubo de ensayo del aislamiento se hizo por causa de estos patógenos virales y no por causa del envenenamiento propio del ensayo, que es lo que finalmente pasa. Las células se mueren, pero no por una partícula viral, sino que se mueren no por una carga viral, que son millones de partículas virales, sino que el propio ensayo es inválido al no hacerse el aislamiento, perdón, la prueba de control negativa. Entonces no se hizo una prueba de control negativa y posteriormente, al año 78, en el año 1995, se hace un descubrimiento que es la famosa cepa andina de este Hanta patógeno, en donde ellos sostienen que esto saltó a humanos, es decir, que se provocó una zoonosis, es decir, que ahora el patógeno ya no solamente afecta a los animales, sino que ha saltado a los humanos. Eso significa zoonótico, básicamente. Bueno, ¿cómo se hizo esto? Se usó una PCR inversa, anidada, que es una RT-PCR, que es un sistema de transcriptasa inversa donde a una ARN viral se le hace un ADN completamente inexistente en la naturaleza y eso valió en el fondo para poder hacer finalmente un genoma in silico, es decir, un genoma dentro del computador que no tiene asidero en la realidad. Entonces, por lo tanto, no se usa una purificación, se usó una PCR inversa para secuenciar fragmentos, no un virus completo, y todo eso se hizo para crear finalmente un genoma en un computador, se hizo una especie de consenso de partículas, entre comillas, virales, digitales, de GenBank, para armar finalmente lo que se denomina un Frankenstein digital, que es el genoma, y el resultado es un genoma virtual, es decir, una secuencia estadística, no biológica. Es un modelo digital que hoy día se muestra como la prueba de la existencia física cuando nunca tuvieron un patrón oro. Y ese es otro punto importante. Para tú poder hacer un genoma real, físico, de un patógeno viral, tú tienes que purificar la muestra, una muestra supuestamente de moco infectado, en lo que se denomina un gradiente de densidad, es decir, una prueba de ultracentrifugación donde por densidades tú vas separando las diferentes partículas, que sé yo, las células, los organelos, las bacterias, etcétera, hasta llegar a una parte del gradiente de densidad donde supuestamente tú atrapas los virus, pero eso falla en origen porque en realidad en esa franja de densidad tú no solamente tienes lo que podrías denominar un virus, tienes exosomas que son exactamente iguales, que inclusive deberían ser lo mismo, y tienes otras partículas más, por lo tanto tienes demasiado ruido como para llegar finalmente a decir aquí tengo el patrón oro, aquí tengo la partícula viral en la mano, y ahora yo la voy a analizar, la voy a abrir, y voy a determinar su genoma. Como no han podido hacer eso, se han metido en un computador, tal como dijo Fauci en algún momento, dejamos al patógeno de lado, nos metimos en un computador y los chinos crearon el genoma en un día. Luego de que teníamos el genoma listo, vimos dónde estaba la secuencia virtual de la proteína espiga, la sintetizamos y la metimos en inyecciones de ARN mensajero. Todo una mentira. Tú no puedes hacer una inyección real contra un patógeno viral del cual nunca tuviste un patrón oro, nunca tuviste la partícula real para hacer todos los estudios. Entonces, todo esto que ellos han estado armando, no solamente con este patógeno del crucero, sino que con el del 2020 y el HIV y todo es una colosal mentira. Nunca han tenido un patrón oro, nunca han hecho un control negativo, nunca han tenido una partícula purificada para analizarla y decir este es su genoma. Todo es una mentira. Increíble. Increíble, o sea, nos la están metiendo doblada. ¿Tú crees que esta vez, con el antecedente del anterior 20-20, tú crees
que otra vez la gente tragará, será tragacionista o la gente aprenderá de errores y se dará cuenta de que esto es un simulacro de pandemia para el control absoluto de la población, para sus propios intereses. ¿Y quién está detrás de esos gobernantes que son puros títeres? ¿Quién crees que está detrás realmente moviendo los hilos? Que esa es la pregunta del millón. Yo sé que tú eso lo has investigado mucho, el gran Jorge Guerra. ¿Quién está realmente detrás de esos títeres que son los políticos, las organizaciones tipo OMS, tipo la Comunidad Europea? ¿Quién está realmente moviendo los hilos y qué intereses reales tienen? A ver, lo que está moviendo los hilos desde 1500 y algo probablemente que empezaron a conformar este sistema de orden mundial totalmente controlado o lo mejor controlado posible. Hoy día tienen la oportunidad ya de tener control total, antes no la tenían, pero esto partió básicamente por la creación de los jesuitas en 1500 y tanto, de parte de la familia Farnese, es decir, de la nobleza negra veneciana. De hecho, un papa Farnesio fue el que dictó digamos, la orden para que la Compañía de Jesús viera la luz y se infiltrara finalmente dentro del Vaticano, y así la nobleza negra tomar finalmente el control total del Vaticano. Esto se logró mediante la injerencia de Adam Weishaupt, el creador de los perfectibilistas de Baviera, que le llaman los Illuminati, básicamente, que era amigo de Napoleón, y él le sugirió secuestrar al Papa de la época para finalmente, dentro de lo que fue el Concilio de Verona, pedir, entre comillas, la restauración de los jesuitas dentro del Vaticano con plenos poderes. Y desde esa época, 1800 y algo, que el Vaticano está en control de la nobleza negra veneciana. Y esta nobleza tiene diferentes grupos de control debajo de la pirámide, donde ellos están arriba, digamos. Están los jesuitas, el CFR, está el sionismo como tal, político, estamos hablando de eso, la masonería internacional, cuyo objetivo como ex jesuita, porque estaban en ese momento separados de la Iglesia Católica, lo que eran los perfectibilistas de Baviera, los Illuminati, al mando de Weishaupt, y por lo tanto ellos fueron los que de alguna manera oficiaron como los soldados, estoy hablando de los jesuitas, los soldados para armar toda la faramalla, toda la estrategia en el fondo de control sobre el mundo. Y por lo tanto, debajo de la nobleza negra se podría decir que hay básicamente tres estamentos: el sionismo, jesuitas y la masonería. La masonería se encarga más bien de la parte política, de entrenar agentes políticos, partidos, qué sé yo, toda esa cosa, izquierdas, derechas. El sionismo es más bien de carácter militar, se podría decir, y al mismo tiempo económico. Y los jesuitas serían de alguna manera los maestros de orquesta, están un peldaño más arriba que los otros dos, a mi modo de ver. Son los que se van al Pentágono, al War Room, para armar finalmente las estrategias de control. Y ellos han decidido de alguna manera de que esta granja no es sostenible con 8.000 millones, desde el punto de vista de su psicopatía, porque desde el punto de vista real, que existan 8.000 millones de personas en la Tierra no es causal de densidad demográfica brutal para nada. De hecho, si nosotros tomamos los 8.000 millones de personas y las colocamos, por ejemplo, dentro de la región metropolitana de Santiago, sobre espacio. Sí. Por lo tanto, no hay ninguna sobrepoblación. Lo que hay es un egoísmo brutal de parte de estas élites que no permite que la vida se desarrolle normalmente, porque ellos, como te digo, tienen una sed de control, tienen una psicopatía y una especie de psicosis tal dentro de su enfermedad de que ellos necesitan controlar todo. Entonces, por lo tanto, dijeron, bueno, 8.000 millones es técnicamente imposible controlarlos con un sistema tecnocrático de inteligencia artificial, robotización, automatización. Eliminemos la mayor cantidad de gente posible, metámoslo en ciudades de 15 minutos y ahí el control es total.
¿Tú crees que esta gente, estas mal llamadas élites, siguen algún culto específico? Porque, claro, para mucha gente siguen una línea que se podría llamar satanista, o sea, como inversión de todos los valores que tenía lo que es el mensaje de Jesucristo, como todo lo opuesto al mensaje de Jesucristo. Ya no hablo de la religión católica apostólica romana, sino al mensaje que transmitió Jesucristo. Ahora parece que la conexión es correcta por ambas partes y nada, aquí estamos de nuevo. Estaba hablando Jorge del tema de Jesucristo, esa figura histórica y esas dos vertientes que él va a exponer. Adelante, Jorge. Sí, mira, si bien es cierto, es correcta lo que se señala con respecto de Zoroastro, con respecto a Krishna y la coincidencia con diciembre, con los apóstoles, con la Virgen, es muy coincidente, y que por lo tanto Jesús no sería una figura real, sino que sería una especie de ciclo que viene desde hace mucho tiempo y se va repitiendo, y por lo tanto no habría existido. Hay indicios, por ejemplo, de ceniza en el Tíbet y en la India, que es básicamente el propio Jesús, en sus estudios que tuvo que hacer, que hizo cuando era joven, que son justo el espacio entre los 0 a los 33 años que prácticamente no se registran en la Biblia. Entonces, por lo tanto, sí hubo un Jesús real, hubo un Jesús maestro, pero lo que no hubo fue un Jesús salvador, el Jesús que nos plantea la iglesia cristiana desde que entre comillas, desde que se empezó a conformar en el concilio de Nicea en el siglo IV, a manos de Constantino I, del emperador romano, que era adorador de Saturno, no era cristiano. Su esposa era cristiana también, entre comillas, pero todo lo que se armó de ahí en adelante no fue algo cristiano, fue algo armado a imagen y semejanza de la adoración a Saturno que tenía el emperador romano, y de ahí en adelante. Y ahí nos crearon la idea de un Jesús Salvador, que si no pasas a través de él, tú no puedes acceder a la divinidad. Pero eso fue simplemente un constructo que se hizo para mantener el control, porque todo esto, tal y como hemos visto desde el principio, se trata de control. Estamos en base siempre a élites que intentan controlar a la población, y como te decía, ahora tienen las herramientas perfectas para poder hacerlo desde el punto de vista de la tecnocracia totalitaria que tienen planteada, y que es una tecnocracia totalitaria que ya está corriendo, se podría decir, en China. Y desde ese punto de vista no podemos decir que los chinos se quieren apoderar del mundo, los chinos serían los primeros esclavos de este sistema. Así que en raya para la suma, para mí Jesús sí existió, el Jesús maestro. El que no existió es el Jesús Salvador. Correcto. Sí, porque ese mensaje real que tenían los cátaros, tenían los gnósticos, era una conexión sin intermediarios, que somos fractales de Dios, esa vertiente del gnosticismo, de ese pleroma que vivimos inmersos en esa matriz, en ese demiurgo que realmente nos tiene a todos absolutamente atados con el materialismo, con el nihilismo, con esa falta de empatía. Y creo que eso es importante, ¿no? Tenerlo claro, ¿no, Jorge? Exactamente. De hecho, los cristianos, el cristianismo original se le denominaba cristianismo gnóstico. Se le dominaba tal cual. Y de ahí sale la Pistisofía, salen los escritos de Nag Hammadi, sale en cierta medida también la Biblia etíope. Eso es. Y por lo tanto todo esto es... hay gente que se asusta con la palabra gnosis porque la asocian a satanismo, la asocian a secta, a un negocio, etc. Pero hay que entender que la gnosis, etimológicamente hablando, es conocimiento espiritual. Así y por lo tanto, cuando hablamos de cristianismo gnóstico, estamos hablando del conocimiento original, gnóstico, espiritual, cristiano. Y por eso que ellos tuvieron que de alguna manera meterse en catacumbas para oficiar su culto, porque los estaban persiguiendo, literalmente los estaban asesinando. Claro, entonces a alguien se le ocurrió, por ejemplo, guardar en vasijas de barro en Nag Hammadi, en ese sector de Egipto, lo que fue descubierto en el año 52 más o menos, en esa región, y que se convirtió finalmente en los escritos de Nag Hammadi, o lo que le llaman también el Evangelio de Tomás, y así muchos más también. Entonces, si nosotros hubiésemos estado frente a un cristianismo original, estaríamos viendo esta vertiente, la gnóstica, y estamos viendo algo nada que ver. ¿Tú crees que estas mal llamadas, antes te hice la pregunta, pero tuvimos los problemas técnicos, ¿tú crees que estas mal llamadas élites
Illuminati, las cúpulas de la masonería, etcétera, ¿tienen algún tipo de creencia espiritual o simplemente se mueven para conseguir unos objetivos? ¿Tú crees que tienen deidades? A la gente habla de Moloch, de Baal, de lo que es el satanismo. ¿Tú crees? Y ya luego lo unimos con el resto de esta guerra cognitiva hacia el pueblo, que son todo lo que está pasando a día de hoy, tanto en Oriente Medio, con el Estrecho de Hormuz, con el tema del Blue Beam, con el tema de pues todo este caos psicológico a los que nos tienen sometido, ¿no? Precisamente, como he comentado antes, ese pensamiento de ataraxia, de equilibrio, de apaseia estoica, pues es la única manera, creo, o de las pocas maneras, junto con buscar la realidad y buscar medios alternativos, de salir de esa guerra cognitiva, de esa guerra híbrida que tienen contra nosotros, Jorge. Sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? Se me perdió entre lo que me dijiste al final. Sí, te estoy hablando que si estas mal llamadas élites creen en deidades, creen... Eso. Eso es, y ya... Sí, sí, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es una deidad de carácter mental eléctrica, que es lo que ellos creen, y una deidad espiritual. Ellos no creen en una deidad espiritual, ellos creen en una deidad mental, material, de carácter eléctrico, que sería este Demiurgo. Este creador, en el fondo, del sistema dualista donde nosotros estamos metidos, y estamos metidos en un caos que ellos controlan. Por eso el lema de las sociedades secretas básico es Order of Chaos, orden desde el caos. Ellos crean un caos que ellos terminan controlando y ejercen el control sobre los seres humanos, sobre la mente, básicamente, de los seres humanos. Entonces, la deidad o las deidades que ellos, se podría decir que ellos alimentan, estos arcontes, estos gobernantes de las tinieblas, se podría decir, como aparece en Isaías 45:7, por ejemplo, en la propia Biblia, de manera encubierta, estas potestades de los cielos que nos controlan, ¿cierto? Que porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ellos mismos lo dicen, San Pablo lo decía. Entonces, por lo tanto, ellos lo que alimentan es una deidad de carácter mental, no espiritual, eléctrica, absolutamente desquiciada desde el punto de vista del control que pretende ejercer. Es cosa de ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo Yahweh dice estrechamente y claramente de que lo que él necesita del humano es que le teman y lo adoren. Disculpar, seguidores de Eclécticos 2.0 y también a los seguidores de Un Mundo al Revés de Jorge Zamora. Hemos tenido problemas de conexión. Da la casualidad que siempre que tocamos temas un poquito que tocan las heridas y que revisan un poquito ese mainstream, esa oficialidad, pues nos ha pasado con el gran Jorge Guerra y nos ha pasado con Jorge Zamora. Bienvenido de nuevo, Jorge. Vamos a unir todo y vamos a hacer en formato podcast. Estábamos hablando de cómo Yahvé, esa deidad del Demiurgo, ese Yahvé deseoso de sangre, de sacrificios, realmente no puede ser un Dios benefactor, que ese pleroma, esa deidad que busca el bien común, ese fractal que tenemos, no puede ser no puede ser de ninguna manera esa deidad superior, esa mente suprema, porque ese Yahvé creado por Sofía en el Demiurgo tiene unos intereses absolutamente egoístas y sacrificiales, ¿no? Ese sacrificio de niños, de todo, ¿no? Que está muy relacionado con Baal, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. Esa sería la deidad, en el fondo, que no de carácter espiritual, como te explicaba, sino que de carácter mental, eléctrico, psicopático, y que de alguna manera señorea a través de las eras y de las diferentes culturas con diferentes nombres. Por ejemplo, en Babilonia era Baal. Baal significa señor, no era un nombre... O amo. Nombre de, claro, señor o amo. El verdadero nombre era Hadad. Ese era el nombre real de Baal. Y Moloch tampoco era una deidad, sino que era el ritual de sacrificio de niños. El ritual se llamaba Moloch. Entonces, por lo tanto, la entidad que los cananeos adoraban, esta entidad demiúrgica, era Hadad, y claro, no le decían el nombre tal cual y le terminaron llamando señor, Baal, y de alguna manera derivó también en el nombre del ritual Moloch como deidad, pero no era una deidad en sí mismo, claro. Era el nombre del ritual. Sí, y eso de ahí en adelante se fue
actualizando, se podría decir, a través de las eras y de las diferentes culturas hasta llegar a la idea de en Roma de Saturno, básicamente. Y sería prácticamente las mismas entidades las que están detrás, como te digo, no de carácter espiritual, sino de carácter mental. Una entidades controladoras, arcontes, en la conceptualización gnóstica serían arcontes, en cristiana serían demonios, árabes serían jinns, en el concierto budista serían tulpas, egregores, como les quieran llamar, y serían estas entidades que estarían por encima inclusive de la nobleza negra veneciana, Sí, controlando mentalmente. y cómo ese cubo de Saturno se repite en la Cava, donde en el mundo musulmán es la, el culto más importante de la Cava, donde dan, bueno, la peregrinación obligada de todo buen musulmán, Claro. también como ese Que cubo de Saturno. giran como Saturno alrededor de la Eso es, cara. alrededor de la Anillos. cava, también como esa cava, ese cubo de Saturno sacrificial, es la deidad de Cronos que se come a sus propios hijos, y cómo también está presente en Manhattan, en esa figura que tienen en esa escultura importante en Manhattan, cómo esa cava es muy importante para esta gente, ¿no? Para estas élites, ¿no? Que quien controla el tiempo, quien controla todo, que no se puede salir de ahí, ¿no, Jorge? Claro, de hecho, Cronos también sería el símil, pero griego, de lo que sería Saturno. Sí, Cronos que se come sus hijos sí. y si nosotros lo miramos desde el punto de vista inclusive físico, es el tiempo lo que nos tiene controlados de alguna manera dentro de este sistema. El tiempo nos consume, nos come, como Cronos comía a sus hijos. Eso es, esa carrera de la rata en la que vivimos inmersos, que como he dicho antes, una de las opciones que tenemos para salir es recurrir a esa filosofía estoica, esa ataraxia, esa apatía, ese control de las emociones, ese amar el destino, como decía Nietzsche, quien ama su destino bueno, es feliz realmente. Estamos divagando un poquito, Jorge. ¿Qué otra guerra cognitiva, qué otras guerras cognitivas están utilizando estas mal llamadas élites? Porque ahora mismo estamos viendo cómo tanto Estados Unidos está, bueno, Donald Trump más bien, debido a que está atado como un perro a su amo, que es Netanyahu y el sionismo, cómo le han lanzado contra una civilización que tiene 5.000 años de historia, la civilización persa, el único reducto que queda bueno, de los chiitas, del mundo musulmán, y cómo realmente lo que pretenden es seguir las pautas, los intereses de Netanyahu y Israel para generar ese gran Israel, ¿no? Y cómo están utilizando toda la potencia militar norteamericana para conseguir ese fin. Y si al final lo van a conseguir, según tú. Ya, yo tengo una hipótesis con respecto al tema de la guerra con Irán, de Trump y todo lo que está pasando con Netanyahu. Según el relato, entre comillas, de las personas que estamos no creyendo el relato oficial, y yo lo he visto muchísimo, plantean que Netanyahu está ejerciendo un control sobre Trump para el tema de la guerra con Irán. Yo sostengo que no hay tal control, que el tema de los archivos Epstein simplemente es una especie de psyop, una especie de sistema que están utilizando para desviar la atención de que esto estaba planificado desde antes. ¿Por qué? Porque en el año 2007 un general de la OTAN de Estados Unidos llamado Wesley Clark reveló un paper que estaba expedido por el alto mando militar de la OTAN, en donde ellos decían que iban a atacar varios países en Medio Oriente, concluyendo con Irán. Por lo tanto, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán estaba planificado ya desde el 2007. Por lo tanto, Además, no es una orden que le haya dado Netanyahu por presión a Trump. Eso estaba planificado desde el 2007. Además, un pequeño inciso, ya en el primer gobierno de Donald Trump, que luego él dijo que las siguientes elecciones estuvieron manipuladas, pero en el primer gobierno ya atacó a Irán eliminando a Soleimani, que era la persona más importante del mundo militar iraní, una persona absolutamente admirada por todo el pueblo, y hizo un atentado y lo eliminó. Y mucha gente dice que si hubiera salido reelegido, pues ya hubiera empezado ese conflicto con Irán. Realmente ese ataque al mundo persa, ese último reducto de la civilización que lleva 5.000 años, pues es cuanto menos
¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué? ¿Por qué crees que tiene Donald Trump esa fijación, independientemente que se haya utilizado en el momento que iban a salir los archivos? En esos archivos, por lo visto, aparece Donald Trump en situaciones muy complicadas con niños y con todo. Bueno, eso es lo que dice la gente que sabe, la gente que ha investigado. ¿Por qué esa fijación de Donald Trump y de Estados Unidos con eliminar a Irán y primero a Soleimani, que era la persona más importante de esa Claro. teocracia iraní? Claro, mira, a ver, no era probablemente el más importante, era uno de los importantes, pero es el régimen del Ayatollah donde tenemos que poner el foco. Mira, en el año 1958, si mal no recuerdo, el presidente de Irán, Mossadegh, nacionalizó el petróleo. Recordemos que Irán es parecido a Inglaterra en el sentido de que hay un rey, en Irán es el Shah, y hay un primer ministro o una especie de presidente por aparte. En Irán era exactamente igual, en Inglaterra hay un primer ministro, claro. Y en Irán es exactamente igual. En esa época había un Shah, el Shah de Irán, que es el rey de Irán, y teníamos una especie de presidente o primer ministro que era Mossadegh. Él nacionaliza el petróleo y tú sabes qué pasa cuando un pueblo nacionaliza sus recursos. Inmediatamente el sistema opera, en este caso la CIA y el Mossad hacen lo que se denomina la operación Ajax y derrocan a Mossadegh e instalan con plenos poderes al Shah de Irán, que era amigo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el Shah de Irán? Empieza rápidamente a hacer tratados de paz con todos los vecinos. ¿Qué pasa cuando un mandatario empieza a hacer tratados de paz? Significa que la industria de las armas empieza a declinar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a ejercer, a entrenar desde Occidente a un sujeto llamado el Ayatollah Khomeini, que primero se había asilado en Irak y por presiones del propio Irán se fue a Estados Unidos un tiempo, perdón, a México un tiempo, y después terminó en Francia. Y en Francia le dieron todas las posibilidades de publicidad y lo instalaron finalmente en el año 1979, cuando el Shah ya había sido derrocado. Lo instalaron en el 79 en Irán con plenos poderes y a través de un avión de Air France. Entonces la Cierto. pregunta es, ¿cómo es posible que a los servicios secretos británicos se les haya pasado un loco, entre comillas, mesiánico, que pretendía instalar una teocracia abiertamente en contra de Estados Unidos? Eso ya está raro, que se le pase al servicio secreto francés. Que se le pase a la CIA también está raro, pero que se le pase al Mossad no. Entonces, y por lo tanto, yo sostengo que el régimen de los ayatolás son agentes del Mossad, puestos en el fondo para controlar Irán, porque en el fondo el petróleo de Irán, el petróleo de donde tú quieras, finalmente es controlado a través de la City de Londres por grandes corporaciones petroleras. Por lo tanto, el petróleo de Irán no es de los iraníes, tal como el cobre chileno no es de los chilenos, ni el petróleo venezolano no es de los venezolanos. Son grandes corporaciones las que están detrás. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Instala el Mossad agentes disfrazados de ayatolas, toman el control de Irán para posteriormente levantar una guerra artificial, que es la que estamos viendo hoy día, en donde el objetivo sería literalmente acabar con gran parte de la población de Irán, porque ellos están metidos en un sistema de reducción de población y la guerra es fundamental para reducir población. Por lo tanto, estamos frente a guerras ficticias, pero con muertos reales. Y lo que estamos viendo del ataque que se hace finalmente de Irán hacia Israel, vemos que es exactamente lo que Netanyahu necesita para la instalación del Plan Andinia. Recordemos que Irán estaba atacando a Israel y estaban sentados a la mesa Netanyahu con Milei firmando un tratado de refugiados para llevar miles y miles de israelitas a la Patagonia, que es precisamente la Israel 2.0 que ellos pretenden levantar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Irán? El régimen de los agentes del Mossad, llamados Ayatollah, estaba haciendo exactamente lo que necesita Netanyahu para asustar a los israelíes que se vayan a la Patagonia y así poder hacer presencia humana y poder instalar, tal como hicieron en Palestina, una Israel 2.0. Entonces, para todo esto es una guerra arreglada, una guerra pactada, en donde en el fondo el tema de los archivos de Epstein es simplemente el chivo expiatorio para hacernos creer de que Trump está atacando por la presión que le ejerce Netanyahu cuando todo esto estaba planificado, tal y como te digo, por el informe que revela el coronel Wesley Clark en el año 2007. Estaba todo absolutamente planeado. Y lo que está haciendo Irán de atacar a Israel es absolutamente, y es justo lo que necesita Netanyahu para poder levantar en la Patagonia una Israel 2.0.
Pues eso, Jorge, es una visión totalmente disruptiva, alejada de todos los analistas, como puede ser Lorenzo Ramírez, Pedro Baños, Daniel Stulin. O sea, es una visión que a mí me ha chocado, pero tiene cierto sentido. O sea, que vivimos inmersos en una auténtica teatrocracia, ¿no? Claro, porque mira, vamos al punto nuevamente, vamos al punto del Ayatollah Khomeini llegando en el año 79 a Irán en un avión de Air France, con el permiso de Occidente. ¿Qué pasó con la CIA? ¿Qué pasó con el servicio secreto francés? ¿Qué pasó con el Mossad? ¿Cómo lo dejaron pasar? Es decir, sacan al Shah, que era un aliado de Estados Unidos, y ponen a un tipo totalmente en contra de Estados Unidos, pero que finalmente era un agente de ellos mismos. Porque ellos hacen eso. A ti cuando te derrocan, no permiten elecciones libres. Te ponen a un dictador. Acá lo hicieron con Pinochet, por ejemplo. Ahora, hay una cita, a propósito de lo que hizo el Shah, amigo de Estados Unidos, hay una cita poco conocida de Henry Kissinger, que decía, ser enemigo, él decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Y es lo que le pasó al Shah de Irán. Sí, 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 sí. Bueno, hay muchos casos. Aquí en España también pasó con Carrero Blanco, precisamente que ese atentado fue cerca de la Embajada de Estados Unidos y dicen que la CIA, en colaboración con el grupo terrorista ETA, pues eliminaron a Carrero Blanco, que iba a ser el sucesor de Francisco Franco, porque no se alineaba con los intereses americanos. Como tú bien dices, ser enemigo de los Estados Unidos es muy peligroso, pero ser amigo es igual de peligroso. O sea que No, la es verdad... fatal, es letal. Es fatal y esto ha pasado pues Claro. Y el Shah era amigo de Estados Unidos, pero como sí, se puso a hacer tratados de paz, lo sacaron y colocaron claro. el régimen de los ayatolás. Es que, como tú bien dices, Jorge, la paz no es negocio para el mundo anglo-sionista, que vive absolutamente de la venta de armas, donde el aparato industrial militar tiene un poder increíble, Claro. junto con el sionismo y todo el mundo. Bueno, fíjate que Mira, ahora el fenómeno MAGA ahora se ha cambiado al fenómeno MIGA, o sea, quiero decir, Israel. el fenómeno de haz grande Israel y cómo también pretenden ese plan andina, está claro, porque es una zona totalmente alejada de esa zona de conflicto, pero cómo también pretenden ese gran Israel y están acabando con todos los países y todos los países proxy musulmanes, Qatar, Bahrein, todo esto, también lo que quieren es quedarse, apoderarse de sus recursos. Hay que saber que también frente a Gaza está el Gran El Leviatán, que gas. son las mayores reservas de gas, y lo que pretenden los Estados Unidos es el monopolio del gas, del monopolio de la venta Claro, de armas pero y ojo, ese no es caos. Estados Unidos, no es Estados Unidos, son los dueños de Estados Unidos, Los que dueños son de los Estados dueños de Unidos. Israel. Sí, porque Claro, ellos son los que quieren eso. el propio pueblo, los índices de popularidad de todas estas medidas que está haciendo Donald Trump, o sea, el propio pueblo de estadounidense, bueno, está en menos de un 30% la aceptación para las middle term, las elecciones de mitad de mandato, y bueno, va a ser una auténtica debacle. O sea, quiero decir, si Biden era malo, Donald Trump está siendo peor. Exacto, es lo que, por lo menos desde que apareció Trump, yo recuerdo haber hecho en mi canal un par de videos diciendo que, ojo, que Trump no es un tipo que nos viene a salvar de nada, es un tipo que viene a dinamitar Estados Unidos desde dentro, y es lo que está haciendo. Ahora, volviendo al tema de Irán, cuando ocurre esto de que se les pasa a todos los servicios secretos del mundo occidental, el Ayatollah Khomeini, instalado en el 79 en Irán, cuando se les pasa, porque para mí son agentes del propio Mossad, pero rápidamente hay gente que en esa época empieza a evidenciar exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo, sospechas. ¿No era mejor dejar al Shah, que era amigo, en lugar de colocar a un loco mesiánico en Irán? ¿No era mejor eso? Pero bueno, todo lo que se gestó para que llegara el Shah de Irán fue por Occidente, por Y la puede presión de ser, y Occidente. puede ser, Jorge, que es debido también que Estados Unidos tiene una tremenda deuda en 40.000 billones, una barbaridad, y que Claro, la pero guerra... eso es una Claro, excusa, claro, porque la deuda la tiene el propio pueblo y el pueblo ni siquiera sabe con quién tiene la deuda, claro. que son los mismos que controlan el sistema. Y que la salida, como en la Segunda Guerra Mundial, es la guerra. La guerra es la salida a estas crisis, ¿no, Jorge? No, no es que sea la salida, es una retroalimentación. La guerra es fundamental para resetear el sistema y seguir controlando. La guerra ahora es fundamental para intentar instalar el sistema 2.0, que es bajo ISO 20022.
que es el sistema de eliminación de dinero físico e implementar moneda electrónica. Ahora, mira, volviendo al tema de lo que te estaba contando de Irán, había mucha gente que en la época sospechó de que esto había sido una movida del Mossad y de la CIA para instalar a los ayatolás, es decir, agentes de la CIA. En esa época hubo gente que advirtió lo mismo que yo te estoy diciendo, pero ellos se inventaron la crisis de los rehenes. ¿Te acuerdas tú cuando el régimen iraní se metió en la embajada de Canadá y secuestró a más de 50 personas y eso estuvo un año sostenido? Entonces ese era el argumento para decir a los tipos que decían, como yo, de que todo esto estaba armado, decían, pero ¿cómo el régimen de Irán va a ser un agente del Mossad si ellos mismos, si el Irán tiene secuestrado en la embajada de Canadá a más de 50 personas? Entonces Sí, con eso armaban el argumento completamente. sí. Y claro, una lógica desde ese punto de vista. Pero fíjate tú qué curioso que termina el gobierno de Jimmy Carter y el mismo día que asume Reagan, con un Henry Kissinger negociando con los terroristas, el mismo día que asume Ronald Reagan, liberan a los rehenes. Cuando ellos mismos Sí. decían que no negociaban con terroristas. Bueno, Entonces, todo esto estaba arreglado. Estaba arreglado. sabemos, La de los sabemos que rehenes estaba arreglada. sabemos que está detrás, por medio de Qatar, que el propio Netanyahu y Israel financiaba Hamas, como se han financiado Al-Qaeda, a ISIS, a los hermanos musulmanes. O sea, quiero decir, todo ese como tú bien dices en tu canal, ese conflicto es como una especie de guerra híbrida, una guerra cognitiva para tenernos a todos y luego, por supuesto, todos los intereses económicos que supone Exactamente. eso. Claro, mira lo que ha Ellos pasado. controlan todos los actores. Eso es, mira lo que ha pasado en Siria, que a un decapitador le han puesto un traje, le han quitado la chilaba y lo tenemos ahí en Siria, pues donde Bashar Arafat, Bashar Bashar al-Assad al-Assad. Bashar al-Assad ha tenido que huir a la Federación Rusa y cuando realmente pues su política y su modo de gobernar era más laica y más posicionada cerca de Occidente, donde había respeto a los cristianos y a otras minorías religiosas y étnicas, pero bueno, Claro, al final, simplemente Bashar al-Assad tuvo que dar un paso al costado porque el sistema de control total ya le está pisando los talones. Probablemente Siria era el último bastión libre, y tengo mis dudas, del mundo, pero todo el resto está bajo control de ellos, todos. sí es cierto, Y sí, cuando aparecen presidentes que están en contra del sistema, los eliminan en el acto. ¿Recuerda los presidentes que no quisieron poner estas cositas en los brazos? en África, Tanzania, Burundi, Haití, el primer ministro japonés también, los eliminaron a sí, todos. Eliminar, me refiero a matarlos. sí, los desviven, está más claro que el agua que todo el que se opone a esa pisonadora del sistema, pues Claro. Ahora, lo eliminan o de forma real o de forma mediática. exactamente. Y el asesinato de Jamenei, para mí es un asesinato mediático, porque Jamenei es un agente del Mossad. Y también, Jorge, ya volviendo al tema de Irán, y luego, si quieres, tocamos un poquito, porque para muchos analistas se vive ahora una tercera guerra mundial. De otra manera, una guerras híbridas, tema económico, tema Se le llama psicológico, guerra de quinta generación a esto. guerra de quinta Es una generación. guerra donde la gente no sabe quién es el enemigo, pero está siendo atacada. Así es, y por eso el título de este directo quiero que sea esa guerra cognitiva contra ti, ¿me entiendes? Cómo los americanos y en conjunción con Israel, con los sionistas, cómo lo primero que hicieron fue lanzar 2 Tomahawks en esa escuela de niñas y eso es un ejemplo claro de sacrificio precisamente cuando antes en unas manifestaciones se habían quemado una figura de Baal. No sé si estás al corriente de ello, creo que Sí, sí. 187 niñas lanzaron un Tomahawk en un objetivo civil, como siempre, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que fue un cambio de paradigma en las guerras. Antes se iban a por objetivos militares, antes morían los soldados y a partir de la Segunda Guerra Mundial los americanos empezaron en Dresde, empezaron a bombardear zonas de población y mira luego Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué crees que tuvieron ese objetivo de no solamente lanzar un Tomahawk, sino al cabo de un rato esperar que la gente fuera a rescatar a los pocos supervivientes, lanzaron un segundo Tomahawk? ¿Fue un tema sacrificial, como yo humildemente creo? Sí, sí, recordemos que no solamente están obsesionados con reducir población, mientras ellos puedan derramar sangre en honor a sus deidades psicopáticas, ese es básicamente el objetivo. Es decir, ellos necesitan que... Mira, aquí hay un tema interesante. Tú y yo podemos discutir eternamente si las deidades que ellos adoran son reales o no son reales. El problema es que ellos creen que son reales y matan gente por eso. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. La Sí, discusión de que si estamos frente a algo real, que son arcontes reales, que son demonios reales, claro,
podemos discutir eternamente. El problema es que estos psicópatas creen en eso y matan gente por eso. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Sí, es cierto, totalmente cierto, porque además esas deidades son de la época de Sumeria, de Babilonia, o sea, han cogido Exacto. todos esos cultos de egipcio, toda la parte negativa y maligna de todas esas culturas y lo han cogido. ¿Y cómo crees? Mira, la semana que viene nosotros volvemos a hacer con un gran amigo mío, gran maestre templario, esa influencia de la Orden del Temple en su faceta positiva y también negativa dentro de la masonería. O sea, quiero decir, cómo esa masonería se ha retroalimentado de todos los rituales y de 20.000 escenografías que tenían los templarios. O sea, quiero decir, estamos Claro. hablando de que todo viene del siglo X, del siglo XI. Es algo increíble, como todo se empezó a configurar con esa quema enfrente en la isla, enfrente de Notre Dame, cómo empezó allí todo, esos orígenes, esos barcos que escaparon a Escocia y a Portugal, cómo empezó todo este fenómeno de la masonería y todo, unida al tema de la Orden del Temple. Eso es interesantísimo también. Yo creo que podría ser motivo de que lo analicemos un poquito, ¿no? También, Jorge. Sí, sí. Mira, resulta que todas estas órdenes de caballería, toda esta estructura, es muy probable que hayan tenido un origen benigno. Es decir, que había una intención de ayudar a la humanidad, que había una intención de iluminar de verdad, pero todo esto con el tiempo fue cooptado por las huestes del satanismo que nosotros entendemos desde el punto de vista cristiano, de estos demonios que finalmente lograron controlar todo. Y hoy día, lamentablemente, todas estas estructuras de carácter piramidal están siendo controladas. Hablemos de gobiernos, hablemos de bancos, hablemos de corporaciones, de grandes multinacionales, partidos políticos, son todas pirámides, y están todos bajo control del sistema. La propia Iglesia Católica es una pirámide, el propio sionismo es una pirámide, el jesuitismo es una pirámide, de hecho ellos tienen una ordenanza máximo que es el general, es una estructura militar, si lo queremos ver así, el propio Napoleón lo dijo en Sí. su momento que eran militares, San no eran Ignacio, curitas que querían hacer claro. prisa, eran militares. Discúlpame, San Ignacio de Loyola, vasco de Pamplona, herido en batalla, era un hombre Era muy cojo, valeroso, era cojo, claro. debido a una bala del ejército francés, que el propio ejército francés lo rescató y lo llevó a su familia porque era de origen noble, pues instauró, fue fundador o cofundador de la orden jesuita y le dio un paradigma militar, porque él era un militar y era una persona que vivía de la vida loca antes de empezar en ese misticismo y antes de inaugurar la orden de jesuita, pero tiene que saber la gente que tiene una estructura y una mentalidad militar, Totalmente. de búsqueda de objetivos. Exacto, cuando estaba moribundo Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena, estaba ya muriendo, estaba en las últimas, él escribe una carta en donde dice que fue engañado por los jesuitas y que no eran una orden de curitas haciendo misas, sino que eran una estructura militar que tenía obsesión por el poder absoluto. Fue una denuncia que hizo. Además, se acercaban a los reyes, a los Claro, poderosos, se infiltraban en la educación, absolutamente en todo. Y como claro. tú... Y ellos instalaron el primer sistema de espionaje que son los confesionarios. Sí, 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 sí. Claro, Cierto. sabían Y, todo. y bueno, y tenían espías en todas las misiones, en todos los sacerdotes mandaban informes, o sea, quiero decir, esas reducciones del Paraguay fue un experimento que luego, pues, el comunismo cogió muchas cosas de esas Exactamente, de ahí viene el comunismo de las reducciones del Paraguay. las reducciones Y del ellos, y Paraguay. ellos descubrieron algo, como militares estrategas que son, descubrieron algo interesante. Ellos dicen, si tú quieres ser, que esto se comparte con los Rothschild también, porque se podría decir que van unimugre ahí. Ellos decían, si tú quieres ser gobierno en un país, en una región, no solamente tienes que ser el gobierno, tienes que ser al mismo tiempo la oposición a ese gobierno. Claro. Y ahí tienes Otro, tu control total. el control, la dualidad, el control de ambas partes, derecha e izquierda, Exactamente. demócratas, Y tú lo ves en republicanos, Chile, lo ves en todo. España, lo ves, no importa el gobierno que está instalado, la agenda continúa, porque los que Sí, sí. gobiernan realmente tras bambalinas son los mismos, y esos no van a elecciones. Ellos ponen peones a elecciones y la gente va hace una raya en un voto, cree que lo eligió, cree que salió, que las elecciones son reales, pero todo es un fraude electoral en donde ponen en el fondo al sujeto que más les conviene en ese momento. Si las circunstancias les conviene un tipo de izquierda, van a poner un tipo de izquierda, y si las circunstancias ya no les sirven, ponen uno de derecha, y cuando ven que la gente ya no quiere izquierda y derecha, te ponen uno de centro.
Y así van. Y cierto, y cuando hay figuras como en su día fue Tupac, que pretendía crecer por sí solo, tenía millones y millones de votos posibles debido a su éxito en la música y todo, pues directamente con la policía de Compton le organizan esto y lo eliminan. O sea, quiero decir, como la figura de Tupac, cientos y cientos. Precisamente este jueves tendremos también un directo con Enrique de Exponiendo la Verdad y hablaremos pues precisamente de todas esas grandes personalidades, personas del cine, de la música, de la ciencia que han sido desvividas precisamente cuando se enfrentaban al sistema y cuando podían hacer daño al sistema. O sea, quiero decir, como te he dicho antes, el sistema te aparta o te hace una cancelación social o directamente te desvive. ¿Te parece bien, Jorge, que Exactamente. dejemos un poquito este tema? Y a mí, de tu figura, de tu canal, me llama muchísimo la atención cómo decodificas películas que son verdaderos mensajes subliminales. Estamos hablando de Stanley Kubrick, estamos hablando de Polanski, estamos hablando de gente que ha hecho un cine y que nos ha dejado mucho mensaje, mucho primado negativo, mucha programación predictiva y como yo digo, son verdaderos, quien sepa decodificar y quien sepa analizar esas películas, pues tiene una información muy valiosa de cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Eh? Exacto. Bueno, de hecho, descodificando películas, sobre todo de Kubrick, me voy dando cuenta de que todo esto son mentiras, de que no existe una verdadera democracia, lo que hay es un sistema partidocrático controlado por una oligarquía oculta que no va a elecciones, no se presentan a elecciones, ellos simplemente ponen a los peones que controlan y lo hacen mediante fraudes electorales, ya sea análogos, ya sean electrónicos, siendo el electrónico el favorito en el fondo, porque con el electrónico tú no tienes un papel a revisar. Tú simplemente tienes un cómputo final que te dicen que es como el genoma in sílico de los patógenos virales. Ellos te muestran un genoma virtual y binario y te dicen, ahí está el patógeno. Y aquí es lo Y mismo, te muestran una votación final electrónica y te dicen, ahí está todo, pero yo como compruebo que las personas votaron y está ese resultado allí. No cuando hay, tenemos cómo. cuando hay medios técnicos de sobra para realmente poder hacer a día de hoy unas elecciones democráticas reales, pero no interesa. Exacto. Mira, Aquí está Indra y están otras tecnológicas que precisamente hacen lo que les da la gana con los datos. O sea, exacto. porque quien cree. Indra tiene demandas precisamente por lo mismo, por hacer Claro, trampas. sí, sí, Aquí sí. fue Adexo en su momento. Mira, antes de ir a las películas, me gustaría contarte brevemente lo que es el capítulo Chile para evidenciar el fraude, que se repite en otras partes, pero porque yo conozco perfectamente la realidad chilena política. Fíjate que vamos a ir a la época en donde Boric con Kast, que es el actual presidente, pero Boric con Kast estaban en el balotaje. Cuando ganó Boric, estamos hablando de la época que ganó Boric, justo antes que ganara Boric, ganara, entre comillas. Cuando empiezan a salir los resultados de las mesas, porque aquí se vota en papel, y después se hace un conteo electrónico, y ahí es donde se hace la trampa, entre el papel y el conteo electrónico. Aquí en España igual. Ya. Entonces se empiezan a detectar diferencias entre el acta de las mesas de votación, que la gente le tomaba fotos, con respecto al acta que se subía al servidor del Servicio Electoral chileno. No eran las mismas. Entonces se empezó a detectar, no de manera masiva, pero sí de manera concluyente, de que el hecho de que estuviera ganando Gabriel Boric no era real, porque algo estaba ocurriendo en el sistema final, que había una trampa. Era como que estaban haciendo ganar a Boric, y era exactamente eso. Esto se empezó a hacer Vox Populi en el mismo día de cuando ganó Boric, y resulta que el candidato contendor José Antonio Cast llama a una conferencia de prensa donde mucha gente dijo, este tipo va a impugnar las elecciones y va a evidenciar la trampa, porque él le convenía, porque si se probaba que estaban haciéndose trampas haciendo ganar a Boric, él pasaba literalmente a ser presidente. Pero increíblemente y contra todo pronóstico, José Antonio Cast en su conferencia de prensa da por ganador a Boric y lo felicita. Y pasa desapercibido al gran público el fraude que se hizo, y Cast lo avaló, absolutamente. Ahora, ¿por qué Cast avaló el fraude? Porque él era el próximo presidente. Estaba prometido como próximo presidente y pasó tal cual. Ahora, acá en Chile, un grupo denominado Chile Cuenta, que tiene una página que se llama chilecuenta.com, ellos juntaron un montón de personas que tomaron miles y miles de fotos a las actas a través de todo Chile, y ellos detectaron que casi todas las actas fueron manipuladas.
Es decir, el acta fotografiada de la mesa no correspondía con el acta que subía finalmente el CERVEL y actas modificadas al punto que hacían ganar a José Antonio Kast al actual presidente. Según el conteo de actas reales que hace chilecuenta.com, el verdadero ganador fue Parisi. Parisi tenía que haber ganado. Pero increíblemente pasa lo mismo. Parisi se queda callado y da por ganador a Kast. ¿Por qué Parisi se queda callado? Porque el próximo presidente de Chile lo más probable es que sea Parisi. Es decir, aquí está todo arreglado. Hay un servicio electoral que utiliza empresas privadas que no cuentan votos, sino que fabrican resultados. Y lamentablemente eso pasa en Argentina, pasa en España, pasa en México, pasa en Estados Unidos. Cuando Trump dice las elecciones están arregladas, es cierto, pero se queda callado cuando gana él, porque a él también lo ponen. Es como es como el equipo que gana o pierde por penalti injusto. Cuando gana por penalti injusto no dice nada, pero cuando pierde por penalti injusto sí que lo dice. Sí, Exactamente. lo que he dicho antes, una auténtica teatrocracia. Volviendo al tema del cine y a esta última parte de este podcast que inicialmente hicimos directo, me gustaría saber por qué la figura de Kubrick dicen que era un alto grado de la masonería, pero que al final quería destapar todo el tema de las élites y cómo al final, con esos ojos bien cerrados, que hay más de 20 minutos de cortometraje censurado y cortado, como al final, cuando tenía, por cierto, una buena salud, como precisamente también le finiquitan, ¿no? Y no pudo ver el estreno de la película. ¿Por qué Stanley Kubrick es la persona que más, 2001, Odisea en el espacio, que más has decodificado y por qué es el director más importante para ti? Y si puedes decodificar alguna de sus películas, porque a mí, por ejemplo, el tema del Resplandor me parece algo, impresionante, todo el mensaje que tiene. Si puedes decodificar alguna de las películas, si te parece bien, empezando por el Resplandor. Ya, mira, El Resplandor, yo tengo la descodificación completa en mi canal, dura 3 horas. Sí. El material original eran 5 horas, pero yo dije, no, un video de 5 horas era demasiado y lo traté de apretar lo más que pude. Ahora sintetiza en 5 minutitos. Vamos Claro, película por era, película. claro, y El Resplandor, mira, la gracia que tiene El Resplandor, yo invito a que vean mejor así sintetizábamos tiempo, pero para mí la importancia que tiene El Resplandor no es tanto la historia que cuenta el libro en sí mismo, que es El Resplandor de Stephen King. De hecho, King se enoja con Kubrick porque en realidad lo que él cuenta en la película no es lo que sale en el libro. ¿Por qué? Porque Kubrick necesitaba la excusa de esa historia para contar lo que él quería decir, que era el falso alunizaje, que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, que fue creada en el fondo a propósito por estas entidades. De hecho, hay una escena que yo la encuentro fantástica, que es la escena cuando Jack Torrance, el actor, el personaje que interpreta Jack Nicholson, entra en el salón de baile donde ya están todos los demonios, porque son demonios los que están ahí, son los demonios del Hotel Overlook, y están en una escena de baile de los 20, de los 30 aproximadamente, y está saliendo, está pasando el personaje de Torrance y choca con el mayordomo a propósito de un empujón que le hace una chica que tiene en el vestido, en la parte de la nalga, tiene un macho cabrío, una imagen de macho cabrío. Entonces la interpretación que yo doy es que la Segunda Guerra Mundial está gestada precisamente desde huestes satánicas y no desde lo que era Estados Unidos y Rusia, desde huestes satánicas. Y eso lo pone de manera magistral Stanley Kubrick dentro de la película. Desarróllame esto porque yo tengo entendido que esa Segunda Guerra Mundial también había muchos intereses. Los propios ingleses les gustaba mucho la ideología del pintor, el del bigote, del pintor Claro, pero él austriaco. también Y cómo, trabajaba para el sistema. claro, y cómo eso es, cómo ese sistema precisamente financió tanto a Stalin, a Lenin, como financió precisamente lo que querían era la destrucción mutua de Alemania contra Rusia. Y luego se le salió de las manos el pintor austriaco, pero como Porsche, como Ford, como Rockefeller, como todas las grandes, Boeing, como las grandes empresas financiaron y ayudaron a construir ese imperio militar del bigote. O sea, quiero decir, Standard Oil Standard también. Oil, claro, claro, claro. O sea, como precisamente los Rockefeller, Ford, todas estas grandes personalidades, tanto mediáticas como empresariales, cómo ayudaron a financiar esa Segunda Guerra Mundial, bueno, como tú bien, como hemos dicho anteriormente, interesaba un principio maltusiano, una destrucción, una reducción de población, y Claro. Europa fue el escenario elegido.
había que llevar al mundo una debacle total para instalar el nuevo sistema de control, que fue lo que se firmó en los acuerdos de Bretton Woods. Por lo Sí, tanto, ellos levantaron al hombre del bigotito, lo entrenaron, lo levantaron y lo pusieron allí para llevar al mundo a la debacle total. sí, De porque hecho, el además, caso del Standard Oil, por ejemplo, ellos en conjunto, estamos hablando de la empresa de los Rockefeller, petrolera, ellos se aliaron con la IG Farben alemana, que hoy día es Bayer, para crear el tetraetil, es decir, el combustible que le permitió a la Luftwaffe alemana entrar en combate. Es decir, sin la ayuda de Occidente, sin la ayuda de los ricos, súper ricos, Alemania no habría tenido poder aéreo, ni cierto, porque tampoco ningún tipo de poder militar. Entonces eso prueba de alguna forma de que el Tercer Reich trabajó para el sistema. Cierto, porque hay que saber que Alemania estaba inmersa con los pactos de Versalles y todo en una crisis absolutamente increíble. O sea, quiero decir, no tenían ni, la gente no tenía ni para comprar una barra de pan. O sea, quiero decir, era Exactamente. un país totalmente destrozado después de la Primera Guerra Mundial y de las compensaciones que tuvo que dar. O sea, que es absolutamente irreal que ese mito de esa reconstrucción, de ese levantamiento con el valor del dinero como trabajo. O sea, quiero decir, es algo desde una visión nacionalsocialista que es totalmente errónea. Creo que la hipótesis que tenemos los dos es la acertada, que desde esos grandes capitalistas, desde estos grandes magnates, se interesaba de nuevo organizar, pues no nos vamos a repetir. Claro, la hueste satánica. Por eso es que la Sí, escena de Kubrick para mí es relevante, porque simbólicamente hablando, en esa escena, cuando se derrama un líquido amarillo, recordemos que sí, a los J les sí, colocaron una estrella amarilla, sí. ahí está simbolizado en el líquido amarillo que es derramado por un conflicto finalmente que hay entre Estados Unidos y Rusia, pero todo eso, ese choque se produce no por Estados Unidos y Rusia, se produce por la mujer del vestido del macho cabrío, Sí, y cómo la es decir, por figura, las huestes satanistas. sí, cómo la familia Rothschild precisamente potenció todo esto, todo ese conflicto para Claro, precisamente la claro. creación de Israel, claro. Sí, Y el mayordomo está vestido de etiqueta City de Londres. sí, 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 Mira, de sí. hecho hay otra escena en El Resplandor cuando Jack Torrance llega a pedir un trago al bar y se encuentra con el actor este que es el mismo que trabajó en Blade Runner, que hacía el papel del dueño de la empresa que hacía los replicantes. Y le dice, Lloyd, se llamaba el personaje Lloyd, y Jack Torrance le dice, tú siempre fuiste el mejor, Lloyd, siempre fuiste el mejor. ¿A qué se refería Kubrick? Que los Lloyds eran la familia competidora de los Rothschild en el control de la City de Londres. Entonces ese fue un mensaje que le manda Kubrick a los Rothschild diciéndole usted eras mediocre, para mí lo mejor eran los Lloyds. Por eso hay muchas cosas, por eso vean la Sí. decodificación, hay 3 horas de cosas ocultas dentro del Resplandor, que para mí, dentro de las películas de Kubrick, para mí es la más interesante, porque es la que tiene mayor abanico de información a descodificar. Odisea 2001 vendría después y Ojos Bien Cerrados también tiene lo suyo, en donde ya Kubrick literalmente empieza me refiero a Ojos Bien Cerrados, empieza ya a hablar directamente del control que ejerce la nobleza negra, no Epstein, ojo, Epstein está en la mitad de la pirámide, estoy hablando de la nobleza negra, porque las máscaras que vemos en las fiestas en el castillo Rothschild son Son máscaras del, venecianas. son del carnaval precisamente de Venecia, Exactamente. que se ocultaban precisamente esos rostros para poder salir a la calle porque eran personalidades que el propio pueblo detestaba. Exactamente. Y si tú te fijas en la máscara que utiliza el personaje Bill Hartford, que interpreta a Tom Cruise en Ojos Bien Cerrados, la máscara que tiene puesta, si tú la observas bien, es una mariposa monarca, SMK Ultra, Sí, un porque controlado mental. porque él era una persona de un escalafón social muy inferior y que precisamente buscaban ese control de él Un para títere. hacer un títere, era un médico que para acceder a esas élites tenía que ceder a su mujer para que mantuviera relaciones Bien, sexuales con esas élites. exactamente. Y si tú te fijas en la película, todas las mujeres involucradas son pelirrojas. Sí, La esposa, la hija, la que muere en la fiesta, y todas son pelirrojas. ¿Por qué? po- Porque esa es una emulación a Ishtar Inanna, a la diosa vampira sumeria, que era pelirroja, según cuenta el mito. sí, Entonces ellos, a todas esas mujeres que utilizan para los ritos, son pelirrojas. sí.
Eso tengo entendido, sí, sí, que incluso para el tema de sacrificios y eso son las más buscadas y bueno, como es una minoría étnica, cuando realmente los pelirrojos son una parte que están en Escocia, en Irlanda, es una minoría muy grande de la población y precisamente como algo exclusivo, como un trofeo exclusivo, buscan ese tipo Claro, pero es por el de... parecido a Ishtar, Sí, 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 sí. por el parecido a Ishtar, que se decía que era una diosa de cabello rojo fuego. ¿Y por qué crees que Stanley Kubrick pretendía con esa mensajes subliminales? Trataba de dar un mensaje a la sociedad para la gente más despierta, para explicar cómo funciona la realidad. ¿Cuál era Era un el mensaje al principal objetivo? futuro. Un mensaje al Claro, era un futuro. mensaje al futuro y lo hacía en Tras, clave masónica, porque los masones cuando guardan conocimiento no lo hacen en un libro, lo hacen en lo que construyen, por eso tienen la escuadra y el compás en su escudo. Entonces, Kubrick como masón ponía lo que él sabía en su obra, en el cine, no la escribía, no editaba libros, la ponía en su obra. De hecho, cuando entrevistaban a Kubrick y le preguntaban de qué se trata su película, véala y interprétala, decía, si yo no tengo por qué estar explicando las películas, ahí están. claro. Él no explicaba nunca nada. Era la manera suya de trascender, como los templarios y la masonería, como tú bien dices, en sus obras arquitectónicas ponían la calavera y los huesos, ponían Ahí estaba la el información triángulo, el ojo de codificada. Horus, claro, todo codificado. O sea, ¿tú crees que le salió rana a la masonería a Stanley Kubrick? Se dio cuenta que, aun estando yo creo que parte de la masonería, que era una búsqueda de la gnosis, del conocimiento, de parte de la masonería inicialmente, por lo menos en la base, pues pueden tener buenos principios, pero realmente Es que son la base, las cúpulas, es el problema. la cúpula, sí, las De cúpulas. hecho, de hecho, Kubrick se da cuenta de todo esto, él entiende la problemática y dice, no, esto no está bien y tengo que avisarlo de alguna forma, pero si él lo avisaba de manera más o menos evidente, lo iba a pasar mal, como le pasó a Roman Polanski, Sí, que a través de La danza de los vampiros y del bebé de Rosemary empezó a hablar de más y le mataron a la esposa. sí. Además estaba embarazada, ¿te acuerdas, no? Exacto, La claro. esposa, Fue un crimen atroz. de Mason, Helter Skelter, fue algo brutal, fue Claro, pero ese fue el chivo expiatorio, claro, fue el MK Ultra que utilizaron para que su equipo ejerciera el asesinato, pero el asesinato de Sharon Tate, que era la esposa del director, fue oficiado desde más arriba, precisamente por atreverse a revelar cosas que no debiera haber revelado. De hecho, en la película La danza de los vampiros, se ve cuando se conoce el personaje que interpreta el propio Roman Polanski, que era el ayudante del profesor, Casa Vampiro, se ve en la puerta del hijo del conde Brolock, se ve el Joaquín Boaz, las dos pilares y el templo masónico, se ve tal cual, es decir, no es una interpretación que yo esté dando, se ve tal cual. Y cuando sale explícitamente. el vampiro, claro, y cuando sale el vampiro y le da la mano al personaje de Roman Polanski, se la da en este sentido, masónico. Él la Sí, rechaza, pero se la da en clave masónica. sí, sí, sí. Entonces ahí el Polanski, ahí lo atraparon probablemente en lo que estaba haciendo y le cayó este castigo. Te Y veo la después lo imagen. acusaron de pedofilia, Sí, 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 de sí. pedofilia y ya no puede entrar a Estados Unidos y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, como hicieron con Assange y como hacen con muchos, quiero decir, esa cancelación social, te inventan algo o te eliminan o te buscan un problema. Te veo muy mal ahora, Claro, Jorge, a ver si se ve mejor la imagen. No yo quiero que veo volvamos. perfecto, Vale, yo veo perfecto. a ti te veo distorsionado, pero te oigo bien. Te veo mal, pero te oigo bien. Ya para Ya, yo terminar, voy a cerrar algunas sí, pestañas para ver si vale. no fuera. A, Ya, ahí estamos. a ver si ahora poco a poco te vamos mejor. Ya para terminar, Jorge, que me ha parecido muy interesante, corto pero muy interesante, y como dice un refrán en España, si lo corto bueno, dos veces bueno, la relación MK Ultra con el cine. Bueno, el propio Kubrick lo establece y lo presenta en Ojos Bien Cerrados con esta máscara de Bill Halford, donde entra al castillo, tal y como te decía, donde aparece la mariposa monarca. Es decir, está claramente evidenciada de que él sabía de que todos los personajes que le estaba mostrando eran controlados de Mecha Ultra. Probablemente el propio Halford él no lo sabía, no sabía que era un títere, pero estando en su parte despierta, porque les compartimentan la mente, pero estando en su parte despierta, logra acceder al castillo a través de la clave de Fidelio. ¿Te acuerdas que le pasa el pianista, a su amigo el pianista? Entra y después lo atrapan adentro y claro, y aparece
esta chica pelirroja que lo salva en el fondo y se ofrece ella como a morir en lugar de él. Entonces, por lo tanto, el sistema de Mecha Ultra aparece evidenciado no solamente en el cine de Kubrick, aparece también en otras películas más modernas, como por ejemplo Dejar el mundo atrás, donde aparece Julia Roberts, que también la tengo Sí. descodificada para que la vean. Es probablemente, Dejar el mundo atrás es probablemente la película más cercana a lo que hacía Kubrick en el mundo moderno. Además, quiero decir, lo que es curioso es que estaba la familia Obama como productores, o sea, como financiadores de esa película, y es el mensaje, yo la vi, es totalmente surrealista, donde aparecen los ciervos en relación a la familia Rothschild, cómo aparece ese buque chino, bueno, es algo increíble, ese gran apagón que quieren Sí, provocar, sí, la caída de los aviones, el miedo a viajar, los autos Tesla, el auto eléctrico tratando de asesinar a la gente. brutal, esa falta, ese apagón eléctrico digital, o sea, quiero decir, es como una programación predictiva o una profecía autocumplida, ¿no? Es lo que buscan con Claro, esa pero película. ojo, ojo, cuando Sam Snell, el director de la película, da entrevistas respecto del cifrado, él dice, sí, se ve como una película terrorífica, se ve como una película para bajar la vibración, pero yo simplemente estoy advirtiendo, estoy avisando. De hecho, él pone una escena dentro de la película que es que se ve él mismo, cuando caen los aviones, con un traje de piloto que dice Sam Snell vestido de piloto y muerto en la arena. Es básicamente lo mismo, muy parecido a lo que hizo Kubrick en Ojos Bien Cerrados, cuando Halford, el médico de Tom Cruise, levanta el diario y aparece Tengo suerte de estar vivo. Es una referencia al mismo Kubrick que dice, menos mal, hasta aquí sigo vivo, estoy filmando esto, que es una locura desde el punto de vista de la denuncia, pero sigo vivo. Pero Snape también coloca en su película Dejar el mundo atrás la idea de que lo que está haciendo es peligroso y que lo podrían matar. Y él mismo se muestra muerto en la película. Cierto. Y ya para terminar, Jorge, una película que me impactó, que también la has decodificado, que para mí supera a Matrix. Yo creo que los hermanos Bolosky que se han hecho ese cambio de sexo, que forman parte de toda esta cultura woke y de todo esto, creo que Matrix debe mucho a Dark City. Como Dark City habla precisamente de lo que hemos hablado, de los arcontes, habla del demiurgo, como habla bueno, de esa visión que tiene mucha gente que vivimos en una malla, en un sueño, ¿no? La vida es sueño, como decía el gran Calderón de la Barca, o el Bosco en sus pinturas. O sea, como ya muchísimos años atrás mucha gente se dio cuenta que todo es una auténtica Matrix. Decodifica ya para terminar Dark City, porque me parece una película que invito a la gente que la vean primero y luego que vean tu decodificación, porque es brutal el tema de Arcontes, de Miurgo, brutal. Sí, sí. Bueno, a ver, Dark City, Alex Proyas es el director que crea el guión y crea la idea. Proyas obviamente está muy claro con respecto a lo que está ocurriendo en este mundo al revés. Y él recrea una ciudad oscura, en una especie de roca que viaja por el espacio, pero una ciudad donde nunca sale el sol. Pero curiosamente sus habitantes no recuerdan cuándo fue la última vez que vieron el sol y ni se dan cuenta de una ciudad de 15 minutos, en el fondo se la queremos ver así, una ciudad de la que tú no puedes salir, una ciudad completamente cerrada. Y en la parte de abajo viven unos sujetos que se llaman los extraños, que curiosamente son iguales a los jesuitas en términos de atuendo, en donde hay unos parásitos mentales, pues, literal, viven dentro, son cadáveres humanos, pero lo animan una especie de alimañas con tentáculos que viven dentro del cerebro, exactamente lo que es la idea de un arconte cuando te parasita, te controla el cerebro, y que finalmente termina siendo arcontes que todos los días o cada cierto tiempo a la medianoche hacen dormir a todos y les cambian los pensamientos mediante inyecciones. Y aparece un sujeto que es John Murdoch, que es el protagonista de la película, el personaje John Murdoch, que es inmune a estas inyecciones y él, por lo tanto, también tiene la capacidad de sintonizar, es decir, él sin inyecciones, sin nada, tiene la capacidad de controlar la realidad. Es como un Jacobo Greenberg, si lo queremos ver así, una especie de Jacobo Greenberg, un tipo que se da cuenta de que la latiz es controlable, es decir, la Matrix, y por lo tanto él empieza poco a poco a ejercer un control y empieza a combatir a estos seres. Pero en el camino de que él va descubriendo que todo es una mentira, se encuentra con un tipo que está encerrado ya medio loco en una pieza, un ex policía encerrado que está dibujando espirales por todos lados, espirales por todos lados. ¿Por qué dibuja espirales? Porque el camino para salir de esta locura no estaba hacia afuera, estaba hacia adentro, que es exactamente el mismo relato gnóstico que se hace, por ejemplo, en los textos de Nag Hammadi.
Cuando Jesús decía en un pasaje, decía, podrás conocer, tener todo el conocimiento, podrás entenderlo todo, conocerlo todo, pero si no te conoces a ti mismo, habrás fallado en todo. Y es básicamente ese relato. Ahora, la película culmina no con la salida de la Latiz, no con la salida de la Matrix, sino que el tipo controla el sistema y logra poner un sol, pero sigue siendo una mentira. Por lo tanto, desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista agnóstico, Dark City es más profunda inclusive que Matrix. Y Matrix no solamente le copia la idea del arconte, en este caso una máquina, básicamente no seres debajo de la Tierra, y le copia hasta la fotografía. Si tú observas los planos, cómo está construida Matrix, es prácticamente calcado a lo que es Dark City. Y lamentablemente Matrix fue tan potente visualmente y publicitariamente que Dark City pasó al olvido. Cierto. Bueno, invitamos a todos los seguidores de Eclécticos que se suscriban, que vean tu decodificación. Es Jorge Zamora, Un Mundo al Revés, un canal maravilloso, y a los cinéfilos, como un servidor, pues realmente nos encantan esas decodificaciones. Yo me las ponía para dormir, me relajaban, aprendía mucho, porque queda todo en el subconsciente. Tú sabes igual o mejor que yo que el 97% de nuestras respuestas ante todo es debido al subconsciente. Por eso es tan importante reprogramarse y darse cuenta de que funcionamos con nuestros traumas y con nuestro subconsciente, ¿no, Jorge? Te, Programación neurolingüística, exactamente. Programación neurolingüística. Te tengo congelada la imagen, a ver qué pasa ya para terminar. Quiero que terminemos, que sea un éxito este podcast, porque yo creo que hemos tocado temas muy interesantes, que tus análisis y tus hipótesis acerca de todo lo que hemos hablado me resuenan mucho. Serán acertadas o no, pero salen de dentro tuya y mía. O sea, que la gente sepa que no tenemos por qué tener la verdad absoluta, pero es nuestro análisis de las cosas que están muy alejadas del mainstream. Exactamente. Sí, se trata de eso en el fondo, de estudiar, de filosofar, de tener pensamiento crítico y, claro, la verdad absoluta será otra cosa, simplemente nosotros planteamos hipótesis, a algunos les va a gustar, a otros no, pero se trata básicamente de eso, de que nosotros estamos planteando verdades alternativas porque realmente nos damos cuenta que las verdades que nos ofrecen los medios de comunicación oficiales y masivos se caen por todos lados, es decir, no tienen asidero ni siquiera lógico. Así es. ¿Quieres despedir el programa con algún tipo de mensaje para nuestros seguidores y los tuyos, Jorge? A ver, yo creo que ya planteamos prácticamente todo. Simplemente decirle a la gente que esté tranquila, ningún patógeno viral que esté tratando de asesinarnos, ninguno, absolutamente ninguno, porque ninguno tiene pruebas de control, ninguno tiene un genoma real. Todos se lo inventan dentro de un computador, patentan la secuencia, luego crean la psicosis y vamos haciendo negocio. De hecho, ellos dentro del Reglamento Sanitario Internacional tienen un sistema que se llama PABS, lo pueden buscar, PABS, en donde invitan a los laboratorios del mundo a crear genomas in silico, patentarlo y vamos haciendo negocio. En ningún momento ellos plantean vamos a sanar a la gente, vamos a hacer un bien a la humanidad, vamos a sanarlo, No, no hay absolutamente nada de eso y todo gira en torno a negocios, beneficios y mercadeo de grandes corporaciones, grandes multinacionales y nada más que eso. Por lo tanto, Pues, quédense tranquilos cuando les digan que hay un patógeno que nos quiere matar, es una absoluta mentira. Ustedes mismos revisen cualquier paper oficial de aislamiento de cualquiera de estos patógenos virales y busquen en la sección de métodos en la prueba de control y van a ver que nunca está. vale, yo me quedo ya con lo que hemos dicho antes. Magnífico tu mensaje, tus hipótesis, con el conócete a ti mismo, que es fundamental. Ya lo decía el oráculo de Delfos de Apolo, en adoración a Apolo, lo decía Sócrates, lo dice Jung, o sea, lo dicen todos los grandes filósofos y gente importante. El conocerte a ti mismo hace que precisamente podamos salir un poquito de esa matrix. Somos fractales del todo, de Dios, y cómo debemos en estos tiempos tener también una mentalidad estoica. Yo últimamente me estoy aferrando mucho a las lecturas estoicas y acercarnos a esa ataraxia, a ese equilibrio, a ese control de las emociones, y que desde arriba no nos bajen la vibración, porque el vivir con miedo es lo peor, no solo para el sistema inmunológico, sino que te da mentalidad de Ese es rebaño. el real virus. Esa mentalidad de rebaño, esa mentalidad gregaria, y simplemente apagar la televisión, desobedecer y no hacer ni caso a los medios de desinformación. ¿Eh? Pues nada, Jorge, un auténtico placer, y lo que, Exacto.
y lo que decimos siempre a nuestra gente, sed eclécticos, buscar lo mejor, lo que más os resuene, no os quedéis con dogmas, no os quedéis con mantras, sed eclécticos, ni mejores ni peores. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo.